Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes Reflexiones de Gina Caló Ortiz con un mensaje diario de conflicto y valor en medio de un mundo atormentado con esperanza de salvación. Cristo muy pronto vendrá. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios capítulo 15, verso 1. Así que con mucho cuidado, oremos cada día a Dios para que Él pueda poner en nosotros esas palabras ideales, ese tono de voz ideal para poder conversar con las personas. Pero recordemos que el hecho en que nos expresemos y digamos nuestras inconformidades no quiere decir que dejamos de ser seguidores de Cristo. Por el contrario, es importante el diálogo para poder ponernos de acuerdo. Así que en esta semana, oración y mucha prudencia al hablar. Bienvenidos, les saluda su amiga Gina Caló Ortiz, hoy con conflicto y valor. 2 de abril, le falló a su hermana. Y el versículo lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo, pero de nada le valieron sus excusas y subterfugios. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que al pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Fue Aarón, el santo de Jehová, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue el que había sido nombrado portavoz de Dios y acerca de quien Dios mismo había manifestado: yo sé que él puede hablar bien. El que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicios sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue el que presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen. El que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro fue él, a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, fue restituido al favor de Dios. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros de Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos los llevó a hundirse en el pecado más de los que habían pensado. De todos los pecados que Dios castigara, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animen a otros a cometer el mal. Aarón fue un hombre muy privilegiado por Dios, pero tristemente se dejó influenciar y debilitar por la multitud, por la muchedumbre. Él vendió sus principios, todo lo que representaba para el pueblo, para la obra de Dios. Y hoy nos puede estar pasando a algunos que de pronto estamos siendo presionados por la multitud a hacer lo mismo, a bajar las normas, a vender nuestros principios, que a juntarnos con los demás que a lo malo le dicen buenos, a llevar un evangelio, perdónenme la expresión, mediocre, a creer que Dios es un Dios un Dios flexible, un Dios que a todo le dice que sí, y que nosotros debemos ir corriendo y debemos, que porque estamos presionados por la multitud, hacer lo mismo que los demás.
a estar de acuerdo con la mayoría por aquello, bueno, de no salir del combo, porque sabes, tal vez tú tienes ese celo todavía por que las cosas se hagan mejor organizadas y como con menos libertinaje y menos blandura en las cosas de Dios, como Dios los manda. No has rebajado tus normas, tus principios, y cuando pues desafortunadamente te levantas en voz de protesta, te acosan, te sacan, te maltratan, hablan mal de ti. A mí me gusta mucho, familias, un versículo que hay en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, que es una gran realidad, pero que cuando llega el momento de que lo tengamos que aplicar, de pronto nos cuesta, porque a veces el desánimo de pronto nos quiere hundir más, pero no, estas cositas, estos versículos, estas palabras nos las dejó Dios porque sabía que de pronto en este momento íbamos a estar pasando esta situación, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos, familias, son principios, serán nuestro antídoto contra el temor que mina nuestra fortaleza y a veces nos lleva a la derrota. Ellos nos dan poder. Cristo Jesús nos dará poder. Sé fiel. No permitas que en tu casa, que en tu iglesia, por el fulgorio de llevar las cosas livianamente, se levanten ídolos y tú seas un Aarón y parte de esa multitud que en ese momento se levantó, hicieron ese becerro y que vas a ayudar a construirlos y que eso va a desagradar a Dios. Sé fiel, sé fiel. Jesús volverá y te dirá: ven, mi buen sierva o mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a recompensar. Recuerda, no sigas la corriente de los demás. Sigue en consagración y unión a Cristo Jesús, como viendo al invisible. Bendecido día para cada uno de ustedes, queridas familias, queridos oyentes. Dios nos guarde. Shalom. Cristo muy pronto vendrá.